Esta es la furgoneta más famosa de la historia. Vale, es verdad, esto es una maqueta de Playmobil de la furgoneta más famosa de la historia, porque no he podido conseguir el vehículo de verdad. No pasa nada, me sirve para explicaros la historia de su origen, de este coche que fue hijo de la Segunda Guerra Mundial y símbolo de los hippies. También vamos a ver cuáles son sus conexiones, sus relaciones con su sucesor espiritual, la Volkswagen ID.Buzz. Esa sí que la tengo de verdad, está ahí fuera. Y de paso vamos a comprobar si la ID.Buzz es un buen coche o no. Dicho lo cual, dentro rótulo de kilómetro 77, y aprovecho para invitaros a que visitéis nuestra web, consultéis pruebas, informaciones, datos técnicos, fotos de todos los vehículos a la venta en España desde el año 1999 hasta hoy. Pero de momento os pido que os quedéis conmigo. Vamos a viajar al año 1945, es el último año de la Segunda Guerra Mundial, y estamos a 5 años de que la primera furgoneta de Volkswagen salga de la fábrica de Wolfsburg. Y aquí empezamos ya con los nombrecitos, así que espero contaros bien la historia para que me sigáis. Wolfsburg es una ciudad en Alemania, es donde se encuentra la sede de Volkswagen y su primera fábrica. Fue fundada en el 38 por Hitler, precisamente para crear ahí la primera fábrica de Volkswagen y dar cobijo a todos sus trabajadores. Pero Hitler le puso otro nombre. Stadt des KDF-Wagens bei Fallersleben. Obviamente, los americanos, cuando se hicieron con la ciudad en abril del 45, le cambiaron rápidamente el nombre por algo más fácil de recordar y sencillo de pronunciar, y le pusieron Wolfsburg. En cualquier caso, los americanos no estaban interesados en la fábrica ni en la ciudad, así que se la cedieron muy amistosamente a los británicos, que tampoco estaban interesados ni en la fábrica ni en la ciudad. Todos, menos un comandante británico llamado Ivan Hirst. Este era un tipo listo, era un tipo sagaz y tenía una visión de la realidad más certera que la de sus compañeros. Él pensaba que los alemanes necesitaban trabajo y que los británicos necesitaban vehículos con los que moverse, vehículos más ligeros y más cómodos que los vehículos de guerra que estaban utilizando hasta ese momento. Hirst estaba en lo cierto, y en agosto de 1945 recibe este encargo del ejército británico. Como podéis ver, le piden 20.000 unidades del modelo Typ 60. El Typ 60 era el KDF-Wagen, el coche que la organización política nazi KDF había creado para mover al pueblo alemán a finales de los años 1930. Del Typ 60 o KDF-Wagen se produjeron muy pocas unidades porque estalló la guerra y la fuerza productiva, los chasis y los motores, se destinaron a los vehículos militares Kübelwagen y Schwimmwagen, que tomaban como base el Typ 60. Cuando la guerra terminó y Hirst recibió el encargo de los militares británicos, reinició la producción del Typ 60, que no es otro que el coche que a la postre se convertirá en el mito que todos conocemos más comúnmente como escarabajo, al menos en España. Este fue el encargo que evitó el desmantelamiento de Wolfsburg y la desaparición de Volkswagen, y Hirst lo había conseguido con tan solo 29 años. Definitivamente, este tío tenía un gran talento para las relaciones sociales y mucha determinación porque la fábrica no se encontraba precisamente en su mejor momento. Había sido bombardeada y aunque tuvo la suerte de que mucho material y muchas herramientas se salvaron de la destrucción, había un mundo de problemas por resolver, desde los más generales como la falta de mano de obra y alimento, hasta otros más específicos como la escasez de carretillas para transportar el material por el interior de la fábrica. Y este tema de las carretillas no es baladí. Durante un tiempo tomaron prestadas las del ejército británico, pero llegó el día en que los militares las exigieron de vuelta. Y la fábrica entró en pánico porque sin ellas tendrían que cerrar, ya que no podrían producir más coches. Ivan Hirst ni se inmutó. Como he dicho, era un tipo listo, un tipo con visión, y les dijo a sus trabajadores: señores, somos una fábrica de coches, seguro que algo podemos hacer. Y previsualizó lo siguiente: era coger un Kübelwagen, que era un todoterreno ligero de guerra, que estaba basado en el Beetle, y trasladar el puesto de conducción y el volante atrás, todo atrás, justo por encima del motor, y utilizar todo lo que quedaba por delante como plataforma de carga. Trasladó esa idea a su equipo de desarrollo, que la captó al instante, y en un par de días salieron con un producto al que llamaron Plattenwagen, que al fin y al cabo es una plataforma motorizada. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la furgoneta de Volkswagen? Bien, es momento de presentaros a Bernardus Marinus Pon. Ben Pon para los amigos. Este empresario neerlandés fue el primero en comercializar Volkswagen fuera de Alemania y, aún más importante para nosotros, el que esbozó la idea de la furgoneta. La historia cuenta que el señor Pon, en una visita a la planta de Wolfsburg en 1946 con el objetivo de cerrar un acuerdo para la exportación del escarabajo a su país, se quedó pensativo cuando vio los Plattenwagen ir con piezas de un lado a otro de la fábrica. Los Plattenwagen fueron la inspiración que llevaron a Ben Pon a coger su agenda personal y bosquejar una pequeña furgoneta.
Dejó el motor en su sitio, en la parte posterior, movió el puesto de conducción delante y lo cubrió todo con una carrocería. Lo que estáis viendo, lo que Ben Pon dibujó en 1947, es el primer boceto de la furgoneta de Volkswagen, el origen, la simiente. Siempre he querido decir esa palabra en un vídeo. En cualquier caso, aunque a día de hoy el concepto de furgoneta de dimensiones compactas nos parece de lo más normal, no lo era en esa época. Para transportar a grupos de gente y mercancías se utilizaban trenes, camiones adaptados o grandes autobuses. Pero el concepto de minibús, que es cierto que ya se había explorado mínimamente en el pasado, era algo todavía rompedor. Este boceto de furgoneta que Ben Pon plasmó en su libreta de notas, en su agenda, se conserva en el Rijksmuseum de Ámsterdam, así que cuando queréis ir a verlo, podéis ir a Ámsterdam a verlo. La cosa es que se lo presentó al grupo de dirección de Volkswagen en 1947 y gustó bastante. De hecho, Ivan Hirst estaba dispuesto a llevarlo adelante, pero su superior, el coronel Charles Radcliffe, le paró los pies, le dijo que no había tiempo ni recursos suficientes para llevar a cabo un nuevo proyecto, que todo debía estar destinado a la fabricación del Beetle. Así que la idea de Ben Pon se archivó y se guardó en un cajón. Resignado, Ivan Hirst continuó con su labor de gestión de la fábrica y en ese momento estaba centrado en encontrar compradores de sus vehículos más allá del ejército británico. Pero como veía que no tenía mucho éxito, lo que pensó es que a lo mejor sería buena idea germanizar la empresa, contratar a un directivo alemán y a un grupo de dirección también compuesto por alemanes. Y aquí es donde entra en escena Heinrich Nordhoff, que era un ingeniero alemán que había trabajado para Opel antes de la Segunda Guerra Mundial y que fue designado el 1 de enero de 1948 director general de la fábrica de Wolfsburg. El boceto de Ben Pon cayó en manos de Nordhoff al poco de asumir su cargo y vio en él una oportunidad de negocio que no podía desaprovechar. Dicho y hecho, en otoño de 1948, antes de cumplir su primer año al frente de Volkswagen, dio la orden de iniciar el proyecto con código en clave TIP 29, que desembocará en la furgoneta. Al mando del proyecto pone al ingeniero Alfred Hassner. Hassner presentó dos propuestas de diseño, una con un frontal plano y vertical y otra con un frontal un poco más curvo. Nordhoff se decantó por la segunda, por la del frontal curvo. Se hizo una maqueta a escala para hacer pruebas en el túnel de viento y salió un coeficiente aerodinámico horrible, 0,75. Así que tocó hacer trabajos para mejorar ese resultado. Tocaron los ángulos de inclinación del parabrisas, cambiaron un poco la forma del frontal y al final consiguieron un CX de 0,45, que estaba muy bien porque mejoraba incluso al del propio Beetle. El coeficiente aerodinámico de la ID.Buzz es 0,285, lo cual no está mal, es solo un pelín superior al del Golf de octava generación, que está en 0,275, pero mientras que en el Golf tenemos una superficie frontal de 2,21 metros cuadrados, aquí tenemos prácticamente un metro cuadrado extra de superficie chocando contra el viento, y eso se nota. Y es que la ID.Buzz no es precisamente un vehículo pequeño, mide 2 metros de anchura y 1,94 de altura, es un ladrillaco. Bueno, no está mal, pensaba que iba a ser peor. Había leído pruebas en internet, había visto vídeos en YouTube en los que se decían que este coche era ruidoso en autopista. Es cierto que es más ruidoso que un Skoda Enyaq, que un Volkswagen ID.4, pero tampoco es un escándalo. Puedes hablar perfectamente bien con tu acompañante, con la gente que va detrás. No hace falta que subas el audio del sistema multimedia en exceso para escuchar música. Está bien, está bien. ¿Podría mejorar? Sí, pero es correcto. Más que suficiente para viajar con confort. Las dos principales fuentes de ruido en este vehículo tienen que ver con la aerodinámica y con la rodadura, con el contacto de los neumáticos con el asfalto. Y yo diría, eso bajo un poco la velocidad, yo diría que la fuente de rodadura es predominante sobre la aerodinámica. Y eso en cierto modo está bien, porque sobre la aerodinámica del vehículo, de la carrocería, no puedes hacer nada, no puedes intervenir, pero sobre la rodadura sí. Puedes comprar unos neumáticos que sean lo más silencioso posible. Y ahí, bueno, ahí puedes reducir en un decibelio, medio decibelio, la sonoridad interior. Para el desarrollo de su nueva furgoneta, Volkswagen tomó como punto de partida el Beetle, porque pensaban que al ser este un coche resistente y robusto, iba a ser una buena base. Pero la verdad es que no lo fue. Y tras menos de un mes de pruebas con un prototipo que habían creado en marzo del 49, este regresó a la sede de Volkswagen destrozado. Definitivamente la plataforma con espina central del Beetle no estaba preparada para soportar los esfuerzos y las cargas a las que debía estar sometida la furgoneta de Volkswagen.
Así que el grupo de ingenieros se puso rápidamente a construir un nuevo chasis, doble larguero, más fuerte, más resistente, más pesado, pero sobre todo más apto para los menesteres de carga a los que iba a someterse la furgoneta. Lo que sí se mantuvo del Beetle fue el motor de 4 cilindros con disposición boxer, refrigerado por aire, 1131 centímetros cúbicos de cilindrada y 25 caballos. Estoy viendo la tapita. Bueno, este motor se vio enseguida que iba a ser insuficiente para mover con agilidad la mayor masa de la furgoneta. Ahí está, tapa puesta. Y como Nordhoff no estaba dispuesto a retrasar el lanzamiento de la furgoneta, ni a invertir más tiempo ni recursos en desarrollar un nuevo motor o una nueva transmisión, lo que decidió fue instalarle en los bujes los engranajes reductores del Kübelwagen, del todoterreno ligero de guerra. Con esto se conseguía incrementar el par que llegaba a las ruedas, con lo cual se favorecía las salidas desde parado, y también se incrementaba ligeramente la altura libre al suelo, con lo cual también permitía a esta furgoneta circular por zonas no asfaltadas con mayor facilidad. El problema, que la velocidad máxima quedaba limitada a 85 km por hora aproximadamente. La IDEBAS utiliza la plataforma MEB, que es la que emplea Volkswagen para la mayor parte de sus vehículos eléctricos actualmente, pero a diferencia de la furgo original, aquí no ha sido necesario introducir refuerzos. En lo que sí se parece a la furgo original es que tenemos motor y transmisión en el eje trasero. Ahora bien, en lo que se diferencia, y es una diferencia bien gorda, es que aquí tenemos un motor eléctrico en vez de uno de combustión. El motor eléctrico es el APP310, es un motor síncrono de imanes permanentes, con 204 caballos y 310 Nm de par motor. Es un motor de sobra conocido, lo lleva por ejemplo el IE3. La transmisión es de una sola relación, como la del IE3, como prácticamente la de todos los coches eléctricos, pero, y aquí hay una coincidencia con la furgo original, ha sido ligeramente modificada, ha sido acortada con respecto, por ejemplo, a la del IE3 para adaptarse a la mayor masa que se ha de mover aquí. Esa relación más corta, junto con la peor aerodinámica que ya he comentado, hace que la velocidad máxima de la IDEBAS quede limitada a 145 km por hora, cuando lo normal es que los eléctricos de MEB del grupo Volkswagen lleguen a 160 a 180 km por hora. Para que os hagáis una idea, el motor de la IDEBAS siempre gira alrededor de un 6% más rápido que el de un ID3 a la misma velocidad de circulación. Os repito los datos: único motor ahí atrás, 204 caballos, 310 Nm. De forma aislada no son malas cifras, están bastante bien. Ahora bien, aquí tenemos dos enemigos importantes a los que vencer: masa y aerodinámica. Partiendo de parado, este no es un coche que impresione. No sale de esa forma en la que salen algunos eléctricos, que parece que te dejan casi sin respiración. Aquí estamos en otro nivel de prestaciones. El coche sale lento, no, el coche sale bien, sale con buena agilidad, pero no impresiona. ¿Qué es lo que sucede? Que hay que poner en marcha 2,5 toneladas y eso exige mucha energía. A partir de unos 30 km por hora, cuando ya se ha solventado esa primera fase de poner en marcha toda esa masa y ya vamos en movimiento, a partir de ahí ya la respuesta se vuelve más briosa, se vuelve más contundente. El coche se mueve con bastante agilidad, la verdad, hasta los 100 km por hora, de 30 a 100 km por hora. Te mueves muy bien con este vehículo, en ciudad, en carretera de circunvalación, pisas el acelerador, como además no hay cambio de marchas, la respuesta es instantánea. La verdad es que genial. A partir de 100 km por hora viene la última fase, en la que ya el motor empieza a desfallecer en ese intento de mover toda esta pedazo de carrocería a través de la masa de aire. Es cuando la aerodinámica ya empieza a jugar su papel y empieza ya a fastidiarnos, bueno, sobre todo al motor. Y ahí el vehículo, bueno, pues ya la respuesta sigue siendo buena, pero no es tan contundente como a velocidades más bajas. Pero para que os hagáis una idea, para poner esto en contexto con un vehículo de combustión, datos propios de aceleración: 40-80 km por hora son 3,6 segundos, eso es lo mismo que un Ford Kuga híbrido de 190 caballos, así que nada mal, yo creo que está bastante bien. Y 80-120 km por hora, ya lo que serían velocidades más elevadas, lo hace en unos 7,1 segundos, creo recordar, que es lo mismo que un Ford Kuga, pero de 150 caballos, que oye, tampoco está nada mal, pero como veis ya hay una diferencia, entre baja y alta velocidad hay una diferencia y además es sensible. Hablemos ahora de consumos, que es un aspecto fundamental, vital en un vehículo de estas características, pensado para hacer grandes rutas con la familia. Pero antes os voy a comentar consumos en ciudad, en el uso diario, trayectos interurbanos, vía de circunvalación, ciudad que no esté especialmente congestionada, que vaya más o menos fluida. Bien, pues en ese tipo de circunstancias vamos a estar en torno a los 20-22 km/h cada 100 km si realizamos una conducción
normal. Eso da una autonomía de aproximadamente 360-380 kilómetros. La cosa cambia y mucho cuando saltamos a la autopista, cuando nos ponemos a 120 kilómetros por hora, cuando empezamos a luchar ahí contra la masa de aire que tenemos enfrente. Ahí es cuando los consumos se disparan y pasar de 25-26 kWh cada 100 kilómetros no es algo extraño. Obviamente la autonomía se reduce de forma sustancial y ya bajamos al entorno de los 300 kilómetros de autonomía. Y si vas a velocidad de camión, 80-90 kilómetros por hora, y además la orografía es razonable, pues puedes conseguir consumos de 15-16 kWh cada 100 kilómetros, que es lo que yo estoy viendo ahora mismo tras 47 kilómetros y media hora de viaje. Pero allá tú, si quieres ir así. ¿Qué quiere decir eso? Que si vamos a hacer un viaje largo hay que planificarlo muy bien y que no podemos hacer tramos de viaje, no podemos hacer tandas de más de 200-250 kilómetros, porque conviene siempre dejarnos un margen de emergencia, porque hay veces que llegas a tu punto de carga programado y puede haber algún problema porque ese día ya ha llovido mucho y entonces la estación no funciona. Me ha pasado, por eso lo digo. La batería tiene una capacidad útil de 77 kWh y puede cargarse a un máximo de 11 kW con corriente alterna y de 170 kW con continua. En cambio, lo que yo he observado es que la potencia de carga está por encima de los 180 kW hasta más o menos el 23% de batería. ¡Sorprendente! Como también lo es el resto de la curva de carga hasta el 100%. De hecho, hasta la fecha, es el eléctrico MEB del grupo Volkswagen que mejor carga. Salvados todos los escollos, el 12 de noviembre de 1949, Volkswagen presenta a la prensa el Typ 2, su segundo vehículo civil. Se trata de una furgoneta de 4,30 metros de longitud, 1,75 de anchura y 1,92-1,94 de altura, dependía un poco de la versión. Pesaba menos de 1000 kilos y era capaz de transportar casi 800 kilogramos, lo cual no está nada mal. Pero esa capacidad de carga se incrementó en el futuro cuando le metieron un motor más potente y llegó a casi 1000 kilogramos. Las llantas eran de 14 pulgadas, aunque también podían ser de 15 o de 16, frenos de tambor en ambos ejes de rueda. Y en cuanto a la suspensión, era un sistema derivado del que llevaba el Beetle, que consistía en dos brazos superpuestos oscilantes en el eje delantero, en sentido longitudinal, algo parecido a lo que es un sistema de doble triángulo superpuesto, pero como digo, en sentido longitudinal a la marcha del vehículo. Como elemento de resorte no había muelles, sino que lo que había era una barra de torsión. Detrás también había una barra de torsión como resorte en vez de muelles. Y detrás, que es donde iba la tracción, lo que teníamos eran dos semiejes oscilantes. La I-de-bus es mucho más larga y mucho más ancha que la furgo original. La distancia entre ejes también es sensiblemente mayor, pero curiosamente la altura es prácticamente la misma. Un dato decepcionante de este vehículo, y ahora en concreto me estoy refiriendo a la I-de-bus Cargo, que es la versión destinada a un uso profesional para carga de mercancías. Como digo, un dato decepcionante es la capacidad máxima de carga. Solo admite 650 kilogramos, que es menos que la furgoneta original. El confort de suspensión es correcto, satisfactorio. Es un vehículo cómodo en un amplio abanico de situaciones. Pero sucede lo mismo que con lo que he comentado del aislamiento acústico. No es tan bueno aislando el habitáculo del ruido, no es tan bueno aislando el habitáculo de los baches, como por ejemplo un Skoda Enyaq o un Volkswagen ID4. El ajuste de la suspensión es firme, estirando a firme, se nota, sobre todo cuando vas por autopista, que el coche no termina de alisar bien todas las imperfecciones del asfalto, todas las pequeñas irregularidades llegan al habitáculo, se notan, son pequeños temblorcillos, con lo cual nunca terminas de ir completamente aislado del estado del piso. Y luego en ciudad, los baches, tipo badenes, guardas tumbados, grietas, hay que pasarlas, no hay que emocionarse con la velocidad a la que pasamos esos baches si lo que queremos es respetar al resto del pasaje. Tampoco hay que pasarlas a 2-3 km por hora, pero hay que pasarlas a una velocidad razonable, porque ahí sí que se nota la firmeza de la suspensión y sobre todo se nota en el rebote, cuando el muelle, bueno, también el neumático, cuando el muelle quiere volver a su posición de origen, el amortiguador a veces no es capaz de controlar bien ese movimiento de rebote y bueno, a veces se nota un poco de brusquedad, un poco de exceso de firmeza, pero como digo, está todo dentro de un abanico de lo razonable. Tema frenos, tema siempre polémico cuando estamos hablando de los vehículos eléctricos con plataforma MEB del grupo Volkswagen, porque todos ellos llevan discos delante, nada que objetar, y tambores detrás. ¡Ay, los tambores! Vamos a ver, realmente en una conducción normal no pasa absolutamente nada por llevar tambores detrás. El coche frena en distancias relativamente cortas, hemos medido un 120 a 0
en 53 metros y medio aproximadamente. Ahora, nos metemos en carretera de curvas, empezamos a hacer una conducción deportiva, aceleraciones a fondo, frenadas salvajes, tomamos las curvas a toda pastilla y sí, a la tercera, a la cuarta, a la quinta curva como mucho, vamos a empezar a notar que el sistema de frenos comienza a desfallecer. Pero no es problema de los tambores, es problema de la masa que estamos moviendo. Recordad, 2,5 toneladas. Y eso, aunque le pongamos discos detrás, va a seguir sucediendo. Ya que he mencionado el tema de carretera de curvas, conducción deportiva, ¿qué tal se desenvuelve este vehículo en ese tipo de situaciones? Pues va muy bien, va francamente bien. Yo diría que es de las mejores furgonetas a ese respecto. De las mejores. Entra muy bien en curva, aguanta muy bien su viraje, tiene poco balanceo, la carrocería está bien sujeta. Y luego, como el motor va atrás, tiene mucho peso detrás, la tracción va detrás, cuando aceleras a fondo el coche se agacha bien de atrás, tracciona bien y sale raudo para el siguiente giro. Así que la dinámica en curva, nada que objetar. Siempre es relativo. Esto es comparándolo con otras furgonetas. Si lo comparamos con un turismo, obviamente es un vehículo más torpe. Se nota que le cuesta más cambiar de dirección, que sobre todo en curvas lentas los neumáticos trabajan mucho para hacer que el vehículo vaya por donde le estás indicando con el volante. La masa es la masa y se nota pesado, ¿vale? Pero muy bien, de hecho es que yo creo que comparativamente este coche va mejor en curva, va dinámicamente mejor en curva que en autopista, lo cual es algo contradictorio. Es algo contradictorio porque este coche está pensado para las familias, para viajar, para ir con el máximo confort posible, y eso no lo consigue, y sin embargo sí consigue una dinámica en curva que uno no se espera de una furgoneta. La producción del Volkswagen Typ 2 comienza el 8 de marzo de 1950 y lo hace sin un nombre comercial como tal, se llamaba Typ 2. Quería decir que era el segundo vehículo de producción civil de Volkswagen. El Typ 1, el primero, era el Beetle. Transporter, Bus, Bully, Split son motes que le fueron cayendo con el paso del tiempo. Y lo de T1 es algo mucho más moderno. Es una terminología que Volkswagen introdujo para entender mejor la línea temporal de este producto. La razón de tantos y tan diversos nombres se debía a la capacidad de esta furgoneta para adaptarse a multitud de usos. Nordhoff se dio cuenta enseguida de su potencial y mandó construir carrocerías diversas como una pick-up, un pequeño bus de 8 plazas, una ambulancia. En su cabeza esta furgoneta iba a ser algo más que un simple vehículo de transporte, porque además de una camaleónica capacidad de adaptación, sus propietarios vieron en ella un magnífico lienzo publicitario. Las empresas la rotulaban con sus colores corporativos, mientras que los hippies la pintaban y decoraban como si fuera su mascota. Transporter, combi, bus, bully, pero ¿de dónde sale ID Buzz? Vale, la razón es la siguiente. ID son las iniciales que utiliza Volkswagen para sus vehículos eléctricos en la actualidad. Y Buzz es una palabra que tiene doble sentido. Por un lado, porque su pronunciación es muy parecida a la de bus, a la de autobús en inglés. Y por otro, porque es una onomatopeya que imita el zumbido de la electricidad, el bzzz. Y ahí tienes el origen de este nombre. Y vosotros luego pronunciaréis ID Buzz, ID Buzz, ID Buzz, como queráis. De la ID Buzz hay dos versiones, esta destinada a un uso familiar y luego hay otra destinada a un uso profesional para la carga de mercancías, es la ID Buzz Cargo, pero van a salir más adelante. Saldrá una con tracción a las 4 ruedas, que llevará un motor adicional aquí delante, saldrá una con batería extendida, con 7 plazas y muy probablemente salgan otras versiones que ahora mismo no conocemos para animar las ventas de esta furgonetilla. Para comprender por qué esta furgoneta tuvo tanto éxito, hay que entender el contexto social del momento en el que llega. Son los primeros años de posguerra. Parecía que la paz por fin había llegado para quedarse, y la población estaba deseosa de dejar atrás el sufrimiento vivido. Había ganas por prosperar, por crear negocios, por recuperar el tiempo perdido y por simplemente disfrutar de la vida. Surge, entre otras cosas, el concepto de vacaciones para las masas. Y dentro de ese ánimo colectivo por salir adelante y por avanzar, aterriza esta furgoneta, que se convierte en la compañera ideal para alcanzar los deseos de la población, tanto en el ámbito profesional como en el familiar. Era un vehículo fiable, amplio por dentro, práctico, que se adaptaba a multitud de usos y que además tenía un precio moderado. Luego estaba su diseño, con esa mirada amable, sus faros redonditos, ese enorme logotipo de Volkswagen en el centro, esa carrocería pintada en 2 colores. Era un vehículo entrañable que producía simpatía. Y no me puedo olvidar, por supuesto, de mencionar ese original parabrisas dividido en 2, que no fue una decisión estética,
sino de costes. En la década de los 50, crear un parabrisas curvo de ese tamaño era simplemente demasiado caro. Y el techo con extremos curvos tampoco se instaló por estética pura, sino porque se observó que con esta forma se lograba reducir el ruido interior y el consumo de gasolina. Las primeras Volkswagen Typ 2 eran muy básicas, no tenían un salpicadero como tal, tampoco tenían una puerta de acceso al maletero, como sí tiene esta maqueta. Esto se añadió a posteriori. Entonces, para cargar y para entrar al habitáculo, a la zona posterior, había que hacerlo a través de las puertas laterales. Las primeras series tampoco tenían parachoques posterior. Luego, esto es un añadido que se le metió en el año 53, creo que fue, no estoy seguro. Tampoco llevaban los intermitentes aquí delante, eran unos brazos que salían de los laterales. Y otro tema importante que tuvieron que mejorar fue la ventilación del habitáculo. Como veis, este techo tiene una pequeña viserita. Esto se hizo para hacer por aquí unas entradas de aire y unas canalizaciones por el interior del techo para repartir el aire. Y también veréis que algunas T1 llevan aquí una serie de rendijas en el último pilar para la extracción del aire del habitáculo, además de las rendijas para extraer el aire del compartimento motor. En cualquier caso, esta furgoneta fue un rotundo éxito y Volkswagen fue corrigiendo todos esos pequeños fallos, inconvenientes primigenios con el paso del tiempo, siguiendo la máxima de Nordhoff de mejorar el producto sin cambiar la estética. Pero había cosas que eran imposibles de cambiar, y una de ellas, y de las más llamativas, es la posición de conducción. La fila delantera está justo encima del eje delantero. Tú te sientas justo encima del eje delantero y tus piernas son la zona de deformación en caso de impacto. Así que no es el mejor coche para tener un accidente. Obviamente eso a día de hoy no se puede hacer por tema de normativa de impactos. La disposición de la IDVAS es mucho más convencional. Tenemos la fila delantera, el salpicadero, el volante, todo colocado por detrás del eje delantero. De esa manera preservamos una zona de deformación mucho más grande y que nos protegerá mejor en caso de tener un accidente. Lo que sí ha hecho bien Volkswagen es disimular esta parte delantera con la caída del parabrisas y del morro para darle un aspecto que se asemeja, bueno, bastante a la de la furgo original. La visión desde aquí es muy curiosa. Este parabrisas tan tendido, tan grande, tan alejado de ti, ventanucos en los laterales, mucha luz. Está guay, pero ¿os imagináis que Volkswagen la sacara con el parabrisas dividido? ¡Buah! Los nostálgicos de Volkswagen se volverían loquísimos. En cualquier caso, lo importante, la visibilidad desde el puesto de conducción es muy buena. Hacia todos los lados se ve perfectamente lo que hay fuera, así que en ese sentido, muy bien. En cuanto al diseño interior, como veis, todo muy limpio, muy sencillo, pero colorido, es atractivo. Tenemos dos pantallas, instrumentación, sistema multimedia. La pantalla de la instrumentación no es especialmente grande, pero da toda la información que se necesita, velocidad, estado de carga de la batería. La voy a poner aquí en marcha para que la veáis. Ahora ya, con la actualización de software que hizo Volkswagen hace un tiempo, podemos ver el ordenador de viaje con el consumo, cambiar entre las diferentes pantallitas. Bien, en ese sentido, correcto. En cuanto al multimedia, aquí hay muchas cosas que decir, pero voy a intentar no extenderme demasiado. La pantalla me parece pequeña en este vehículo, que es un vehículo muy ancho, me parece pequeña. Además, no está muy bien colocada para manejarla desde el puesto de conducción. Es un poco incómoda de manejarla en marcha. En cuanto al software, la distribución de las funciones es intuitiva, es más o menos fácil aprender dónde está colocado todo. El problema es que a veces se queda colgado, a veces va lento y no termina de ser un sistema multimedia del todo satisfactorio. Y luego está el tema del climatizador, la odiosa manía que están teniendo todos los fabricantes de meter el climatizador en la pantalla central y tener que recurrir a un menú interno para hacer cualquier cambio. Es odioso, como digo. Afortunadamente es cierto reconocer que Volkswagen ha metido unos botones táctiles para manejar la temperatura sin necesidad de estar metiéndose por submenús y menús, pero se les ha olvidado iluminarla. Los muy listos han puesto luces en las puertas, luces ambientales con LED, con un montón de LEDs y un montón de colores, en las puertas, en el salpicadero, en el suelo. Puedes cambiar todos los colores que quieras, no sé ahora mismo dónde está el menú de luz ambiental, aquí. Puedes poner un montón de luces, puedes hacer muchas cosas con ello y no se les ha ocurrido poner una iluminación aquí. Los asientos están bastante bien, son cómodos, sujetan el cuerpo correctamente en las curvas, tenemos diversos ajustes como el de la longitud de la banqueta, este es manual, pero los demás son eléctricos, regulación del apoyo lumbar, 2 memorias, incluso función de masaje.
Luego en los laterales hay reposabrazos regulables en altura. Lo que se les ha olvidado meter y que yo creo que es interesante en vehículos de este tipo destinados a un uso familiar, campero y esas cosas, es la posibilidad de hacerlos rotar 180 grados para ponerse de cara con los pasajeros posteriores. Puertas con apertura eléctrica, el acceso es amplio, es tremendo, se puede acceder muy fácilmente, además te puedes ayudar de esta correa, cierre también eléctrico. Y aquí nos encontramos con unas plazas posteriores con un espacio para las piernas tremendo. Como veis, yo mido 1,85 m, este asiento está colocado en mi posición de conducción, voy sobrado. Es cierto que no puedo meter mucho por debajo de los pies, por debajo del asiento, quiero decir, pero no hay queja a ese respecto. La altura hasta el techo también es tremenda, ya puedo estirarme todo lo que quiera, que no toco ni de coña. La anchura entre puertas está muy bien, da para que 3 adultos vayan confortablemente. Y luego tenemos cositas como un bolsillo aquí en la parte superior del respaldo, una mesita, otro bolsillo más grande en la zona baja del respaldo, tenemos unos huecos muy generosos en las puertas, el apoyacodos tiene un ligero mullido, podemos desplazar 15 centímetros longitudinalmente esta banqueta, lo podemos poner en cualquiera de las posiciones intermedias. También podemos variar la inclinación del respaldo, así que bueno, pues tenemos algunas opciones de adaptación a nuestros gustos de esta banqueta. Y hasta aquí todo lo bueno, y ahora viene todo lo malo. Como habéis visto, cuando desplazo esta banqueta, no desplazo solo mi asiento, sino que desplazo también el de la plaza central. Hubiera estado muy bien que estas 3 plazas hubieran sido individuales. Falta un reposabrazos en el centro. Faltan salidas de aire para los pasajeros traseros. No hay salidas de aire ni en el suelo, ni en los pilares, ni en el techo. Tampoco podemos abrir las ventanillas. Y no sé si me dejo algún detalle más, pero son pequeñas cosas en las que Volkswagen, siendo este un vehículo familiar, podría haber pensado un poquito más en esos detallitos para mejorar toda la experiencia familiar. Ah, sí, los ISOFIX. Solo tenemos ISOFIX en esta plaza y en la que estoy yo sentado. Aquí en el centro, no. Podemos poner una silla infantil utilizando cinturón de seguridad, pero hubiera estado perfecto que hubiéramos tenido aquí un tercer ISOFIX, porque yo creo que aquí 3 sillas infantiles, depende un poco del tamaño, pero podrían caber. Maletero, portón con accionamiento eléctrico y del espacio de carga, la verdad es que no me puedo quejar, son 1121 litros, es tremendo. Además, como las paredes caen perfectamente vertical, el espacio es súper regular, es muy fácil aprovechar todo el espacio disponible, puedes meter un carrito del niño sin desmontar, puedes ampliar el espacio de carga abatiendo los asientos posteriores, aunque, bueno, como veis, el escalón que queda es bastante prominente y eso a lo mejor dificulta un poco el aprovechamiento de esta capacidad. Eso también lo pueden haber pensado un poco mejor lo de Volkswagen. Y lo malo de todo es que no se pueden extraer los asientos. Otro punto que Volkswagen debería haber pensado un poquito más. Durante la edición de este vídeo, Volkswagen ha presentado la ID. Bus de batalla extendida, que resuelve muchas de esas cosas malas que he señalado. Las ventanillas traseras se abren, hay un techo panorámico de cristal, hay salidas de ventilación para los pasajeros de la segunda y de la tercera fila, hay anclajes ISOFIX en las 2 plazas de la última fila y además el sistema multimedia cuenta con una buena pantalla de 12,9 pulgadas y una barra táctil inferior retroiluminada. No sé si todo esto llegará a la ID. Bus de batalla estándar, pero estaría muy bien que así ocurriera. Antes de continuar, me gustaría señalar 3 cosas más, una buena, una mala y una indiferente. La buena, el diámetro de giro. Tan solo 11,1 metros, es el mismo de un Volkswagen T-Roc, y esto, a la hora de hacer maniobras en espacios reducidos, se agradece un montón. La mala, los plásticos del interior, todos duros, lo cual no implica necesariamente que sean de mala calidad. Además, Volkswagen ha sabido jugar bien con los colores y con las texturas para darles un aspecto agradable, pero creo que de un vehículo cuyo precio de venta supera de largo los 60.000 euros, cabe esperar algo más. Sobre todo porque hay algunos, como el botón del volumen del volante, que crujen al tocarlos. Y lo indiferente es que no hay un maletero delante. Es indiferente porque con el pedazo de maletero que hay detrás tampoco lo echas en falta, aunque la marca se podía haber currado un espacio en algún lado para dejar la bolsa de los cables de recarga y que estos no molesten. Ahora sí, dicho esto, rematamos la parte histórica y concluimos. En 1956 la fabricación se traslada a una nueva planta que Volkswagen inaugura en Hannover y en 1967 llega el reemplazo, la segunda generación, que también se convierte
en una estupenda furgoneta para campistas, trabajadores y hippies. De hecho, si la investigación no me falla, la segunda generación es la más vendida de todas, con casi 2,5 millones de unidades. Pero eso ya es harina de otro costal. ¿Y la ID.Buzz? ¿Es una buena furgoneta? Pues yo diría que es una furgoneta normal. El problema aquí es juzgarla fríamente, porque tiene una estética que enternece, y hay que reconocer que Volkswagen lo ha hecho muy bien en ese aspecto. Ha sabido jugar muy bien con la nostalgia, con lo que evoca su imagen, su historia. Y al final es verdad, es cierto que todo eso forma parte de la experiencia de cómo se conduce y cómo se vive este vehículo, pero hay algo en ella que no me convence. Y no me convence porque hace muy bien cosas que no se le suelen pedir a un vehículo familiar. Por ejemplo, la dinámica en curva es muy buena, quizás sea la mejor furgoneta en ese sentido, pero es un aspecto que yo creo que no es especialmente vital para una familia y sin embargo es tan solo mediocre, regular en otros aspectos que sí se le presuponen a un vehículo familiar. Hay fallos de equipamiento, la modularidad es simplemente correcta. Es cierto que es muy amplio por dentro, pero también es un vehículo muy grande por fuera. Y luego está el tema eléctrico y de la autonomía, que al menos a día de hoy no te da la misma libertad de movimiento, la misma despreocupación mental que si llevaras un motor de combustión. Y por último y no menos importante está el precio, desde 64.000 euros. Y la variante de batalla extendida, que saldrá a la venta en 2024 y que mola más porque está mejor equipada, será todavía más costosa. Y vale, reconozco que la nostalgia es un argumento de venta muy poderoso, pero sigue siendo mucho dinero. Aunque, quién sabe, a lo mejor los hippies del pasado ahora sí tienen la pasta para permitirse un gasto de este calibre y dormir en hotel, que es más cómodo. Los demás, desafortunadamente, tendremos que buscarnos maneras más asequibles para revivir los tiempos pasados. Muchas gracias por estar ahí. Der Vielzweckwagen hat ihm den Rang abgelaufen. Da ist er, der VW Kombi. Mit einem Nutzraum von nahezu 5 Kubikmetern. 8 Personen mit Geräten oder 16 Zentner Nutzlast finden gut darin Platz.